nombre es Claudia Herrera, soy profesora e investigadora de la Universidad de Tulane en el Departamento de Medicina Tropical y Enfermedades Infecciosas. Yo llegué inicialmente a Tulane como parte del equipo de apoyo del proyecto R01 del Dr. Pierre Buchens, enfocado en el estudio del Chagas congénito en México, Honduras y Argentina. Mi rol principal era liderar el análisis de genotipificación del parásito. Una vez aquí, ese trabajo se expandió naturalmente hacia el estudio de tretominos y reservorios naturales y animales en Luisiana. A partir de esos estudios comenzamos a generar evidencia local sobre la diversidad genética de Trypanosoma cruzi en el sur de Estados Unidos. Basados en esto, mi sueño realista es que este conocimiento que comenzó en el laboratorio se traduzca en un diagnóstico oportuno, vigilancia activa y políticas públicas que reconozcan a Chagas como un problema de salud real y presente en este país. En Tulane trabajamos en Chagas desde una perspectiva integral. Realizamos investigación de diagnóstico, transmisión y epidemiología molecular de Trypanosoma cruzi, siempre con un enfoque de salud pública. Nuestro grupo combina trabajo de laboratorio, análisis genómico, estudios en humanos y en reservorios animales, así como programas de tamizaje y educación comunitaria. La idea es que la ciencia no se quede en el laboratorio, sino que tenga un impacto real en las personas. Nueva Orleans y el sur de Estados Unidos reúnen varias condiciones que hacen relevantes el estudio de Chagas, como la presencia del vector y de hospederos animales dentro de un contexto ecológico favorable para la transmisión. Además, Tulane tiene una larga tradición en medicina tropical y salud pública, y desde esta perspectiva, Chagas se entiende no como una enfermedad importada, sino como una realidad local que requiere mayor atención científica y de salud pública. Desde nuestra experiencia, la transmisión de Chagas en Estados Unidos es real y más diversa de lo que se pensaba inicialmente. Si bien en Tulane ya se había documentado el primer caso humano autóctono de Chagas en Luisiana y existía un trabajo sólido en entomología, particularmente en Triatoma sanguisuga, el establecimiento de un laboratorio de epidemiología molecular permitió profundizar en la diversidad genética del parásito en la región. Desde ese espacio comenzamos a estudiar tretominos y reservorios y hospederos silvestres en Luisiana, utilizando técnicas de genotipificación cada vez más refinadas. Desde entonces hemos identificado diferentes DTUs en el estado y hemos estrechado colaboraciones con colegas en Texas, donde también se han identificado diferentes DTUs del parásito en casos autóctonos humanos. Todo esto indica la existencia de ciclos de transmisión complejos, activos y probablemente subestimados en el sur del país. Como en cualquier área de investigación biomédica, el financiamiento es competitivo y requiere una colaboración constante. En el caso de Chagas, que es una enfermedad históricamente desatendida, esto nos lleva a ser muy estratégicos en el diseño de estudios y en la construcción de colaboraciones. Afortunadamente contamos con apoyo de agencias federales como el NIH y con alianzas académicas nacionales e internacionales, lo que nos permite mantener programas de investigación sólidos y sostenibles. Sin embargo, un mayor reconocimiento y apoyo sostenido facilitarían avanzar más rápidamente en soluciones diagnósticas y de atención para las poblaciones afectadas. Del 26 al 27 de marzo, aquí en Tulane, estamos organizando el primer encuentro nacional de la enfermedad de Chagas en Estados Unidos, con participación internacional. La idea es que este espacio se consolide como una reunión anual o bianual, que sea una reunión permanente donde los distintos grupos que trabajan en Chagas en el país puedan compartir avances de investigación y fortalecer colaboraciones.
Este primer encuentro está enfocado en la cardiomiopatía chagásica, integrando la perspectiva clínica con enfoques de prevención y salud, en particular desde la salud materna e infantil. Además, se contará con la participación de investigadores con amplia experiencia en Chagas, lo que permitirá un intercambio sólido y formativo entre grupos con distintas trayectorias.